Un joven camarero es despedido tras pagar la cuenta de un anciano humilde que parecía no tener nada. Pero al descubrir quién era realmente, se da cuenta de que su gesto cambiaría todo su destino. ¿Qué secreto ocultaba aquel anciano? Miguel ajustó el cuello del uniforme mientras caminaba apresurado por el estrecho pasillo de la cafetería. Era temprano por la tarde, y el lugar estaba lleno, como de costumbre. Entre risas apagadas y el tintineo de las tazas, notó la presencia de un hombre mayor, titubeante en la entrada. Su ropa estaba desgastada, las manos le temblaban levemente, y sus ojos buscaban un rincón donde pudiera sentarse. Los clientes lo ignoraban, lanzándole miradas de desprecio, mientras él se acercaba tímidamente al mostrador. Miguel sintió un nudo en el pecho. Algo en el semblante cansado del hombre le hizo olvidar, por un instante, las estrictas normas del lugar. «Un café simple, por favor», murmuró el anciano, colocando unas monedas sobre el mostrador. Miguel notó que el dinero no era suficiente. Miró a la gerente, Clara, quien, como de costumbre, estaba atenta a cada detalle. Ella hizo un gesto discreto, indicándole que debía seguir el protocolo. Pero Miguel dudó. Sacó dinero de su propio bolsillo y completó el valor, sirviendo el café con una sonrisa amable. El gesto fue sutil, pero Clara lo notó. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol mientras se acercaba, con los ojos fijos en Miguel. «Miguel, ¿podemos hablar un momento?». Su voz era firme pero controlada, típica de alguien que sabe exactamente cómo imponerse. Se apartaron a un rincón discreto. «Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Las reglas aquí son claras. No es tu trabajo cubrir lo que los clientes no pueden pagar», dijo Clara, arqueando las cejas. «Solo quería ayudar», él parecía, intentó justificarse Miguel. «No importa. Esta es una cafetería de alto nivel, Miguel. No podemos arriesgar nuestra imagen. Esto es una advertencia. No habrá una próxima vez». Mientras Clara se alejaba, Miguel sintió una mezcla de frustración y alivio. Volvió al mostrador y vio al anciano sentado al fondo, sujetando la taza con ambas manos, como si fuera un tesoro. La expresión en su rostro hizo que el gesto valiera la pena, incluso bajo el peso de la reprimenda. Cuando el anciano terminó, se levantó con dificultad, saludó discretamente a Miguel y salió caminando. Pero en el suelo, junto al mostrador, algo llamó la atención de Miguel, una fotografía caída. Se agachó para recogerla, sin saber que ese pedazo de papel guardaba secretos capaces de cambiarlo todo. Miguel sostuvo la fotografía por un momento, sintiendo una creciente curiosidad. La imagen, ligeramente descolorida, mostraba a una familia, un hombre joven, una mujer sonriente y una niña de cabello rizado que sostenía un globo en forma de corazón. La felicidad parecía desbordarse de la foto, pero algo en ella lo inquietaba. Miró por la puerta de vidrio, intentando localizar al anciano que acababa de salir, pero ya había desaparecido entre la multitud de la calle. Guardando la foto en el bolsillo, Miguel sintió el peso de algo inexplicable. ¿Por qué dejó caer esto? ¿Y por qué parece tan importante?, pensó mientras volvía al trabajo. Pero su mente estaba en otro lugar, y casi dejó caer una bandeja mientras atendía a otro cliente. Al final de su turno, ya en el vestuario, Miguel sacó nuevamente la fotografía. La examinó bajo la fría luz del lugar. Había un detalle curioso, el rostro de la niña le resultaba vagamente familiar, aunque no lograba recordar de dónde. Este pensamiento lo acompañó mientras caminaba hacia casa, cruzando las tranquilas calles del vecindario. En el camino, pasó por la plaza central, un lugar donde vecinos de distintas historias y condiciones solían encontrarse. Y ahí estaba él, el anciano del café, sentado en un banco, mirando fijamente al cielo. Miguel se detuvo por un instante, observándolo desde la distancia. La soledad que emanaba de aquella figura lo conmovió. Tomó valor y se acercó lentamente. «Señor, disculpe, dejó caer esto hoy en el café». Miguel extendió la fotografía, esperando una reacción que explicara su importancia. El anciano levantó la mirada con sorpresa, tardando unos segundos en tomar la foto con manos temblorosas. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban llenos de emoción, como si ese trozo de papel cargara el peso de un mundo entero. «Gracias, joven». La voz del anciano salió casi como un susurro. Acarició la fotografía con el pulgar, y Miguel notó que sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Pensé que la había perdido para siempre». Miguel dudó antes de preguntar, pero la curiosidad lo venció. «¿Es su familia?».
El anciano asintió lentamente, sin apartar la vista de la foto. Era mi familia. La respuesta, cargada de tristeza, hizo que el corazón de Miguel se encogiera. Quiso saber más, entender lo que significaba aquella historia, pero no quiso presionarlo. En cambio, se sentó junto al hombre, ofreciéndole un silencio solidario, esperando el momento adecuado para que más verdades salieran a la luz. Miguel permaneció sentado junto al anciano, mientras el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles llenaba el silencio entre ellos. El hombre sostenía la fotografía como si fuera lo único que aún lo conectaba con su pasado. Miguel podía sentir el peso emocional del momento, pero sabía que no debía apresurarlo. Después de unos minutos, el anciano suspiró profundamente, como si tratara de reunir fuerzas para hablar. Ellas lo eran todo para mí, mi esposa, mi hija, comenzó con la voz quebrada. Pero la vida, a veces, es cruel. Miguel no respondió de inmediato. Solo inclinó ligeramente la cabeza, animando al anciano a continuar sin decir una palabra. Era evidente que necesitaba desahogarse, aunque fuera con un desconocido. Me llamo Francisco. Miró a Miguel con los ojos llenos de lágrimas. Hace muchos años, perdí a mi familia en un accidente. Fue mi culpa. Debería haber estado ahí, pero no lo estuve. Desde entonces, nada volvió a ser igual. El peso de aquella confesión hizo que Miguel sintiera un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que la historia era más profunda de lo que había imaginado, y la tristeza en los ojos de Francisco reflejaba un dolor que nunca había sanado. Lo siento mucho, señor Francisco, dijo Miguel con sinceridad. Pero, ¿y la niña? ¿Era su hija? Francisco dudó, desviando la mirada hacia la fotografía. Por un instante, pareció perdido entre recuerdos y arrepentimientos. Mi pequeña Lucía tenía solo 5 años. Después del accidente, nunca volví a verla. Nunca supe qué pasó con ella. La revelación golpeó a Miguel como un balde de agua fría. Se preguntó cómo alguien podía soportar semejante incertidumbre durante tantos años. Las palabras de Francisco estaban cargadas de dolor, pero también había un destello de esperanza, como si aún creyera que, de alguna manera, podría reencontrarse con su hija. ¿Nunca dejó de buscarla?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Francisco negó lentamente con la cabeza. La busqué hasta donde mis fuerzas me lo permitieron. Pero la vida cobra su precio. Me quedé sin recursos, sin apoyo, y terminé aceptando que tal vez nunca sabría la verdad. Miguel sintió un peso en el pecho. La historia de Francisco parecía resonar en algo más grande, algo que hablaba de pérdida, culpa y resiliencia. Quería hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Todo lo que podía ofrecer en ese momento era su atención y el deseo de ayudar, aunque aún no supiera cómo. Francisco, con una sonrisa triste, se levantó. Gracias por escucharme, joven. Y por cuidar de esta foto. Es todo lo que me queda. Miguel observó cómo Francisco se alejaba, con el corazón cargado por lo que acababa de escuchar. Sabía que esa historia no terminaba allí. Algo lo llamaba a descubrir más, a ayudar a Francisco de alguna manera. Y en ese instante, entendió que su camino junto al anciano apenas comenzaba. Al día siguiente, Miguel llegó a la cafetería con la mente llena de pensamientos sobre Francisco. La historia del anciano lo había conmovido profundamente, y sentía una necesidad inexplicable de ayudarlo. Sin embargo, Clara, con su postura severa, parecía estar más vigilante que nunca, observando cada uno de sus movimientos. Miguel sabía que cualquier error podría costarle el empleo, pero el peso de lo que había escuchado en la plaza hacía que el trabajo pareciera una preocupación menor. A primera hora de la mañana, Clara lo llamó a su oficina. El ambiente era frío, casi opresivo, con documentos organizados meticulosamente sobre el escritorio. Ella cruzó los brazos, mirándolo directamente a los ojos. Miguel, necesito ser clara contigo. No voy a tolerar más desviaciones de comportamiento. Esta es la última vez que hablamos sobre tu actitud con los clientes. Miguel intentó mantener la calma, pero su voz salió firme. Solo quise ayudar a ese señor. No tenía cómo pagar, y parecía necesitar algo más que un simple café. Clara arqueó las cejas, sorprendida por la audacia de Miguel. Ese no es tu papel. Somos una cafetería de lujo, no una organización de caridad. Si sigues ignorando nuestras reglas, tendrás que buscar otro trabajo. Las palabras de Clara golpearon a Miguel como un puñetazo en el estómago.
sabía que no podía arriesgar su empleo, ya que su madre dependía de su salario para comprar los medicamentos que necesitaba. Sin embargo, la indiferencia de Clara lo enfurecía. ¿Cómo podía alguien ser tan frío? El resto del turno fue tenso. Miguel trató de concentrarse en su trabajo, pero la imagen de Francisco no salía de su mente. El anciano había confiado en él, compartiéndole un dolor profundo, y ahora Miguel sentía la responsabilidad de hacer algo al respecto. Sin embargo, la amenaza de Clara flotaba sobre él como una sombra oscura. Mientras limpiaba las mesas al final del día, Miguel se encontró mirando hacia el cielo oscurecido a través de la ventana. Sentía el peso de la duda: ¿debería seguir las reglas y proteger su empleo, o arriesgarlo todo para ayudar a Francisco a encontrar respuestas? Antes de salir, Clara le lanzó una última mirada firme. «Recuerda lo que hablamos, Miguel. Esta es tu última oportunidad». Miguel no respondió. Solo asintió con la cabeza y salió del lugar. Pero por dentro, algo había cambiado. La historia de Francisco había encendido una llama en su corazón, y sabía que no podría ignorarla. Mientras caminaba a casa, las palabras de Clara seguían resonando en su mente, pero la determinación de Miguel crecía. Tenía que encontrar una forma de ayudar a Francisco, incluso si eso significaba enfrentar las consecuencias. A la mañana siguiente, Miguel no logró concentrarse en el trabajo. El encuentro con Francisco había marcado un antes y un después en su vida. No podía simplemente dejar a ese hombre, que cargaba un dolor tan profundo, sin ayuda. La decisión estaba tomada: descubriría más sobre el pasado de Francisco. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cómo podría ayudar a alguien si ni siquiera sabía por dónde empezar a buscarlo? Miguel, a pesar de su determinación, no contaba con muchas opciones. Durante su descanso, caminó hasta una pequeña biblioteca local, alejada del bullicio de las calles principales. El olor a libros viejos y el silencio del lugar le ofrecieron la paz necesaria para pensar con claridad. Se dirigió a la sección de periódicos antiguos y comenzó a revisar archivos, buscando cualquier mención del nombre de Francisco o del accidente que mencionó. Pasaron horas hasta que finalmente encontró algo que captó su atención. En un artículo de hace 20 años, se relataba un trágico accidente en una carretera local, involucrando a una familia. La descripción era vaga, pero mencionaba a un matrimonio y una niña desaparecida tras la colisión. El nombre de la niña, Lucía, estaba en una lista de desaparecidos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Con la foto de Francisco en mano y ahora una pista importante, Miguel empezó a armar una línea de tiempo con todo lo que sabía. Pensó en las palabras de Francisco, en las cicatrices invisibles que cargaba. Una idea comenzó a tomar forma en su mente: Francisco no solo había perdido a su hija en aquel accidente, sino que quizá había algo más detrás de su desaparición. ¿Y si Lucía no estaba simplemente perdida, sino que había sido víctima de algo más grande? Miguel se debatía entre contarle todo a Francisco o guardar silencio. El anciano ya estaba tan consumido por el dolor que cualquier nueva información podría ser devastadora. Pero, por otro lado, Miguel sentía que Francisco merecía saber la verdad, sin importar cuán difícil fuera. Había una posibilidad de obtener respuestas, y Miguel sentía que tenía que ser él quien diera ese paso. Al salir de la biblioteca, Miguel estaba más confundido que nunca. Tenía información valiosa, pero no sabía cómo compartirla con Francisco sin causarle más sufrimiento. Su mente era un torbellino de preguntas e incertidumbre. De repente, una sensación de urgencia lo invadió, como si el tiempo se estuviera acabando tanto para Francisco como para él. Miguel miró el cielo gris y, por un momento, pensó en todo lo que él mismo había perdido. Sabía que no podía permitir que Francisco siguiera viviendo con ese peso en el corazón. En el fondo, Miguel entendió que esta búsqueda de la verdad no solo se trataba de ayudar a Francisco, sino también de darse a sí mismo una oportunidad para sanar sus propias heridas. Miguel no sabía cómo empezar. Tenía la información, sabía lo que debía hacer, pero temía la reacción de Francisco. Pasó la noche en vela, dándole vueltas a la foto, al artículo del periódico, a todo, como si fuera un rompecabezas que no lograba armar. Entendía que ya no podía guardar aquello solo para él. A la mañana siguiente, fue a la plaza donde sabía que Francisco solía ir a reflexionar. El banco donde siempre lo encontraba estaba vacío, pero a lo lejos vio la figura del anciano caminando lentamente, con los hombros caídos, como si el peso de sus pensamientos lo doblegara. Cuando Francisco lo vio, esbozó una leve sonrisa que pronto desapareció,
reemplazada por esa expresión sombría que Miguel ya conocía bien. «Buenos días, Francisco», saludó Miguel con un tono suave, intentando calmar los vientos turbulentos que sentía en su interior. «Ah, Miguel», respondió Francisco con un profundo suspiro, como si la presencia del joven fuera un respiro en su rutina solitaria. «Siempre apareces en mis momentos más solitarios». Las palabras de Francisco le provocaron a Miguel una punzada de dolor. No quería ser otro espectador en la soledad del anciano, pero sabía que ya no podía guardar silencio. «Necesito mostrarte algo, Francisco. Algo que podría ayudarte a entender lo que pasó». Francisco lo miró con desconfianza, pero asintió en silencio. Se sentaron en el banco, y Miguel, con las manos temblorosas, sacó la fotografía del bolsillo. La extendió hacia Francisco, quien la tomó y la observó en silencio durante un largo momento. «Encontré esto, Francisco, en tu casa. Y también encontré un artículo de un periódico antiguo, hablaba sobre un accidente y sobre Lucía». Francisco miró a Miguel, como si intentara comprender la magnitud de lo que acababa de escuchar. Tomó la fotografía con manos temblorosas y, al verla, una lágrima recorrió su mejilla. El peso de la revelación parecía imposible de cargar, pero ahí estaba, enfrentando la verdad. «Lucía», susurró Francisco con la voz quebrada. «Siempre supe que había algo mal. Sabía que no pudo haber sido solo un accidente». Miguel sintió el corazón oprimido. El dolor en los ojos de Francisco era palpable, pero había algo más, una mezcla de alivio y temor. Quizás, por primera vez, el anciano estaba ante la posibilidad de entender lo que realmente había sucedido con su hija. «¿Qué pasó, Francisco?», preguntó Miguel, casi en un susurro. Francisco suspiró profundamente y, con una mirada distante, comenzó a hablar, como si finalmente la verdad fluyera tras años de silencio. «El accidente fue solo el comienzo. Después de eso, mi hija desapareció, y la busqué en todas partes. Pero, Miguel, lo que nunca supe es que ella fue llevada. No fue solo un accidente». Las palabras de Francisco cayeron como piedras pesadas, y el silencio que siguió parecía cargado de un misterio que se había prolongado por 2 décadas. Miguel no lograba comprender del todo lo que significaba, pero sabía que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Y con ella, la esperanza de que tal vez aún quedara un camino por recorrer. Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Francisco. Lo que el anciano había revelado lo cambiaba todo: el dolor, la pérdida, el misterio, y al mismo tiempo, la posibilidad de encontrar respuestas. Pero mientras se sumergía en esta nueva realidad, la tensión en su trabajo iba en aumento. Clara, con su postura implacable, parecía más decidida que nunca a vigilar cada uno de sus movimientos. El día se sentía más pesado de lo habitual. Miguel atendía a los clientes con una sonrisa forzada, intentando mantener su mente lejos de las revelaciones de Francisco. Pero Clara, como una sombra omnipresente, no le quitaba los ojos de encima. Cuando ella se acercó al mostrador, Miguel sintió un nudo en el pecho. «Miguel, tenemos que hablar». La voz de Clara era fría, carente de emoción. Con un gesto firme, le indicó que la siguiera a la parte trasera de la cafetería, un lugar más apartado donde pudieran hablar sin interrupciones. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza. Sabía lo que venía. Era evidente que Clara había notado algo. No estaba seguro de cuánto sabía, pero sentía que su situación estaba a punto de empeorar. «Siéntate». Clara señaló una silla con autoridad. «A partir de ahora, seré completamente clara contigo. Lo que hiciste ayer, pagar el café para ese hombre, me da razones para cuestionar tu lealtad hacia nuestra cafetería». Miguel se obligó a sentarse, tratando de mantener la calma. Los ojos de Clara lo atravesaban como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos. Y de algún modo, parecía saber más de lo que él había imaginado. «No hice nada malo. Solo pensé que ese hombre necesitaba ayuda». Miguel intentó defenderse, aunque sabía que la situación era complicada. Clara negó con la cabeza. «No me vengas con excusas, Miguel. Eso que haces, ayudar más de lo que te corresponde, no es tu responsabilidad». Hizo una pausa, como si estuviera preparando un golpe final. «Sé que te has estado encontrando con él fuera de aquí. ¿Crees que no me doy cuenta?». Esas palabras cayeron sobre Miguel como un balde de agua fría. Nunca pensó que Clara pudiera estar tan al tanto de sus movimientos. Tragó saliva y, por un momento,
sintió que todo lo que había construido estaba a punto de desmoronarse. Necesito que detengas esto. Si sigues involucrándote con él, tendré que despedirte. No puedo permitir que esto afecte la imagen de la cafetería. Clara cruzó los brazos, como si ya hubiera dado su sentencia final. Miguel sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que si algo no cambiaba, no solo perdería su empleo, sino también la oportunidad de ayudar a Francisco. Pero, al mismo tiempo, no podía echarse atrás. La historia de Francisco ya estaba grabada en su corazón. Con la voz temblorosa, respondió: no puedo detenerme. Él necesita ayuda. Y si eso significa perder mi trabajo, entonces, aceptaré las consecuencias. Clara lo miró con frialdad. Eres terco, Miguel. No sé si esto es valentía o estupidez, pero ya estoy tomando mis medidas. Si sigues por este camino, no habrá lugar para ti aquí. Miguel permaneció en silencio. No había más que decir. Sabía que esa conversación no cambiaría nada, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Cuando Clara se alejó, Miguel sintió el peso de su decisión. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, por primera vez en su vida. Esa noche, Miguel tomó una determinación: volvería a ver a Francisco, sin importar las consecuencias. Sabía que el anciano estaba a la deriva, atrapado. En los días siguientes, Miguel se encontró cada vez más apartado de la rutina que solía conocer. Las palabras de Clara aún resonaban en su mente, recordándole que, en cualquier momento, podría perder su empleo en la cafetería. Sin embargo, eso no lo detuvo. La verdad sobre Francisco y su hija Lucía se había convertido en un peso que no podía cargar solo. Ayudar al anciano ya no era una opción, era una necesidad. Decidido a encontrar respuestas, Miguel dedicó sus tardes a buscar cualquier pista que pudiera esclarecer lo que realmente había ocurrido con Lucía. Pasaba horas navegando por internet, revisando noticias antiguas, informes y registros. Cada dato parecía abrir una nueva posibilidad, pero ninguno lo acercaba lo suficiente a la verdad que buscaba. Una noche, incapaz de dormir, tuvo una idea. Si el accidente que Francisco mencionaba había ocurrido hacía 20 años, quizás todavía existieran registros o personas relacionadas con el caso. Recordó a un amigo de la infancia que trabajaba en la policía local, alguien que tenía acceso a archivos antiguos. Sin pensarlo dos veces, tomó el teléfono y marcó su número. La conversación fue breve, pero suficiente para confirmar que había más sobre el accidente de lo que Francisco sabía. Algo que podría cambiarlo todo. Al día siguiente, Miguel se reunió con su amigo en un café distante, lejos de los ojos curiosos de Clara o de sus compañeros de trabajo. El ambiente era tranquilo, casi vacío, y eso le dio a Miguel la confianza para hablar sin reservas. Necesito tu ayuda, dijo Miguel, directo al sentarse. ¿Recuerdas ese accidente de hace 20 años, el de la familia de Francisco? Su amigo lo miró con interés, sorprendido de que Miguel trajera a colación un caso tan antiguo. Claro que lo recuerdo. ¿Por qué? Creo que hay más en esa historia de lo que él sabe. Sospecho que su hija, Lucía, no murió en ese accidente. Necesito más información, algo que me ayude a entender qué pasó realmente con ella. El amigo de Miguel dudó por un momento, mirando a su alrededor como si hablar de algo tan antiguo pudiera ser peligroso. Después de unos segundos de silencio, asintió. Veré qué puedo encontrar, pero no esperes mucho. Ese caso se cerró hace años. Sin embargo, hay algo que puedo mostrarte. Miguel sintió una oleada de alivio. Esa simple frase le devolvió la esperanza. Estaba un paso más cerca de la verdad, un paso más cerca de ayudar a Francisco a encontrar a su hija. Pero al mismo tiempo, sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos. Las preguntas seguían acumulándose, y cada respuesta parecía traer consigo un nuevo misterio. Esa noche, Miguel regresó a casa con el corazón latiendo con fuerza. Estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que descubriera en el camino. Su mente estaba llena de ideas y posibilidades, pero sabía que lo que estaba por venir sería crucial en su búsqueda por la verdad. Miguel apenas logró dormir esa noche. El peso de la búsqueda de respuestas estaba ocupando cada rincón de su mente, y cada minuto parecía eterno mientras esperaba noticias de su amigo. Las horas transcurrieron lentamente hasta que, finalmente, el teléfono sonó. Era su amigo de la policía. Miguel contestó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué esperar. Miguel, encontré algo, dijo su amigo,
con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación. Hallé un archivo antiguo relacionado con el caso del accidente de Francisco. Y, bueno, créelo o no, su hija no murió en el accidente. Fue reportada como desaparecida, pero lo más extraño es que hay una nota que indica que fue adoptada. Sin embargo, no hay más información después de eso. Miguel sintió una mezcla de alivio y confusión. Sabía que era un hallazgo importante, pero aún no comprendía plenamente lo que significaba. Francisco siempre había creído que su hija estaba muerta, pero ahora parecía haber una posibilidad de encontrarla, de devolverla a su vida. Agradeció rápidamente a su amigo y colgó el teléfono. Su mente estaba llena de emociones encontradas, pero tenía claro cuál debía ser su próximo paso. Ese mismo día, Miguel se dirigió a la casa de Francisco, decidido a compartir las nuevas revelaciones. Al llegar, llamó a la puerta, y tras unos segundos, el anciano apareció. Su rostro mostraba cansancio, pero también una leve curiosidad. «Miguel, ¿qué ocurre?», preguntó Francisco, con un tono cauteloso. Miguel no quiso prolongar el suspenso y fue directo al punto. «Encontré algo, Francisco. Tu hija, Lucía, no murió en el accidente. Según los registros, fue reportada como desaparecida y luego adoptada». El rostro de Francisco cambió de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso atrás, como si la información lo hubiera golpeado con fuerza. Parecía aturdido, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Eso no puede ser verdad», murmuró, negando con la cabeza, su voz apenas un susurro. Miguel colocó una mano en el hombro de Francisco en un gesto de apoyo. «Sé que es difícil de creer, pero esta es nuestra oportunidad de encontrarla, de descubrir lo que realmente pasó. No estás solo en esto, Francisco». El anciano se dejó caer en el sofá, con la cabeza gacha, como si intentara comprender la magnitud de lo que Miguel acababa de decir. Permaneció en silencio durante un largo rato, pero su rostro reflejaba una intensa lucha interna. Quería creer, pero el miedo y el dolor de tantos años aún lo atormentaban. Finalmente, Francisco levantó la mirada hacia Miguel. Había una nueva determinación en sus ojos. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo la encontramos?». Miguel dejó escapar una leve sonrisa. Sabía que ese momento marcaba el inicio de algo nuevo para Francisco. Ahora tenían un propósito común: encontrar a Lucía y desentrañar el misterio que había envuelto la vida del anciano durante décadas. «Vamos a averiguar todo lo que podamos, Francisco. Estaré contigo en cada paso. Vamos a traerla de vuelta». Con esas palabras, ambos hombres, unidos por la esperanza y el dolor de una búsqueda prolongada, comenzaron una nueva travesía. Una travesía que no solo prometía respuestas para Francisco, sino también la oportunidad de que Miguel transformara su propia vida para siempre. La travesía de Miguel y Francisco apenas comenzaba, pero el primer paso había sido dado con una claridad renovada. Durante los días siguientes, se dedicaron a buscar más registros, hacer llamadas e incluso entrevistar a cualquier persona que hubiera tenido contacto con la familia de Francisco hace 20 años. Cada pista que encontraban aumentaba la esperanza de Francisco, pero también revelaba más misterios, más capas de una historia que él creía conocer. Mientras tanto, Miguel experimentaba una mezcla de emociones. Estaba profundamente comprometido con la búsqueda de Lucía, pero sabía que eso lo estaba alejando cada vez más de su vida anterior, de la cafetería y de Clara. Ya no le importaba el trabajo ni lo que Clara pensara. Lo único que realmente importaba era encontrar respuestas y ayudar a Francisco a reunir los pedazos de su vida rota. Miguel también sabía, en el fondo, que su propio destino estaba intrínsecamente ligado a esa búsqueda. En una lluviosa mañana de sábado, mientras se dirigía a casa de Francisco, recibió una llamada de su amigo de la policía. La voz del hombre sonaba nerviosa, lo que hizo que el corazón de Miguel latiera con fuerza. «Miguel, encontré más información. Tienes que venir a verla en persona. La historia de la adopción no es exactamente lo que parecía. Hay más personas involucradas». Las palabras pesaron sobre Miguel como una carga nueva. Sabía que los secretos que estaban saliendo a la luz no solo cambiarían la vida de Francisco, sino también la suya. Colgó el teléfono con la sensación de que algo grande estaba por venir, algo que no podía ignorar. Cuando llegó a casa de Francisco, lo encontró sentado en el sofá, como si estuviera esperando una noticia importante. El anciano levantó la mirada al verlo entrar, con ojos llenos de ansiedad. «¿Qué descubriste?»,
preguntó Francisco con la voz temblorosa. Miguel se sentó a su lado y, tras tomar una respiración profunda, le entregó el documento que su amigo de la policía le había enviado. Era un antiguo informe de adopción que confirmaba que Lucía, aunque reportada como desaparecida, había sido adoptada por una familia adinerada en una ciudad vecina. La ficha estaba incompleta, pero el nombre de la familia estaba ahí, y eso era más que suficiente para dar el siguiente paso. Está viva, Francisco. Lucía está viva y fue adoptada. Ahora sabemos por dónde empezar a buscarla. Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Por primera vez en años, una chispa de esperanza brilló en su interior. Se levantó rápidamente, como si de repente hubiera encontrado un nuevo propósito en la vida. Vamos a encontrarla, Miguel. Vamos a traerla de vuelta. Ya no voy a rendirme. Miguel, al ver la determinación en Francisco, sintió una oleada de emoción. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, con muchos desafíos por delante. Pero lo más importante estaba claro, ambos estaban más fuertes, más decididos que nunca. Y al mirar a Francisco, Miguel también comprendió que esta búsqueda no solo traería respuestas al anciano, sino que también cambiaría su propia vida de maneras que aún no podía imaginar. Al salir de casa de Francisco ese día, Miguel sintió una sensación de renovación. No sabía lo que el futuro les depararía, pero estaba seguro de que, junto a Francisco, estaba listo para enfrentar cualquier obstáculo. La búsqueda de Lucía no era solo un viaje hacia el pasado, sino también un viaje de autodescubrimiento, un camino hacia la verdad que se escondía detrás del dolor y la incertidumbre. El viento, que antes parecía frío e implacable, ahora traía consigo la promesa de nuevos comienzos. A veces, un pequeño acto de bondad puede revelar verdades ocultas y cambiar vidas de formas inesperadas. Miguel demostró que escuchar el corazón y actuar con compasión puede marcar la diferencia, incluso frente a la adversidad. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de seguir tus principios o habrías tomado una decisión diferente? Haz clic en el video que aparece en la pantalla para seguir esta inspiradora historia y continuar tu propia jornada de autoconocimiento. No olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos emocionantes y llenos de aprendizajes que tocan el alma. Te esperamos.